amixes, ¿cómo están? Mi nombre es Alison y bienvenidos a un nuevo video. Y también bienvenidos a una nueva reseña. Ya sé, probablemente los tengo hartos con mi mismo maquillaje, mi mismo outfit y otra reseña, pero ni modo, se aguantan. En esta ocasión vamos a estar hablando de Las Inseparables de Simone de Beauvoir. Esta es la segunda historia que yo leo de Simone. Bueno, no la segunda historia, pero sí el segundo libro. Me explico. Lo primero que yo leí de Simone, incluso tienen una reseña también en el canal, se los dejo aquí arriba, es La Mujer Rota. Pero en este libro tiene 3 historias distintas y ustedes ya tienen todo un video con respecto a esa historia. En esta ocasión vamos a estar hablando de este libro que es Las Inseparables. Es una representación de la amistad femenina, ocupando los alter ego de Simone y de Sasa, su mejor amiga en la infancia, adolescencia y su primera como adultez. En la novela se ven con los nombres de Sylvie y de Andre. Dentro de la historia lo que vemos es cómo es que Sylvie y Andre se conocen siendo pequeñas y cómo es que van creciendo, cómo se va transformando el amor que tienen hacia la otra, el vínculo de amistad, cómo es que cada vez se va fortaleciendo a pesar de que se estira, a pesar de que se alejan y regresan, siempre está este vínculo sumamente fuerte de la amistad. A su vez, vemos cómo es que las exigencias religiosas, familiares, sociales, ayudan a poner a cada una de ellas en un lugar distinto de la vida. Cómo es que las afectan, cómo es que las manipulan, incluso pueden llegar a representar un peligro para su vida. Sylvie y Andre son 2 mujeres distintas, 2 niñas cuando se conocen, una cumpliendo con lo que se espera de ella, lo que se espera en su familia, en su escuela y con la religión, y la otra siendo súper intrépida, súper contestona, inteligente, leyendo y hablando fuerte y saliéndose de todo el molde que se esperaría de una niña. Conforme las vemos interactuar entre ellas, vemos como una y otra se van emocionando, se van impresionando de la vida de su amiga y poco a poco van intercambiando ciertas características, hasta tal punto en el que las vemos de adultas convirtiéndose en mujeres, cada una atada a las exigencias individuales. Vemos como Sylvie poco a poco se va convirtiendo en una mujer más libre, más fuerte, más decidida, y vemos cómo el entorno familiar y religioso de Andre la va convirtiendo en una mujer atada a estas expectativas, a estas exigencias morales, sociales y religiosas. Las vemos interactuar siendo tan distintas y tan iguales de una forma en la que podemos llegar a ver cómo se representa la realidad de Simone misma. Por un lado, se trata con estas como dicotomías, ¿no? Por un lado las vemos en la historia siendo la ciencia y la religión. En algún punto de la historia se convierten en la filosofía y en la literatura. Terminan siendo pues al mismo tiempo Sylvie y Andre, Simone y Sasa. Cómo se van representando de distintas formas. La novela es muy cortita, es muy rápida de leer. Creo que se siente también de una forma muy íntima. Tenemos un perrito aquí, por cierto. Las vemos de una forma muy íntima, convirtiéndose en amigas, convirtiéndose en confidentes, en ayuda para la otra. Creo que Simone lo que hace aquí es representar, sí, por un lado en homenaje a su amiga, pero por el otro un sistema en el que se representa la literatura y la filosofía siendo estas inseparables. Estos 2 temas que no se pueden pensar individualmente. Una aporta a la otra siempre, una persigue a la otra, una apoya a la otra. Y creo que lo representan estos 2 personajes que tienen sus personalidades, sus papeles y sus roles tan definidos y que en cierto punto te das cuenta de quién es quién y después todo esto cambia. Una de las cosas interesantes de esta novela es que fue escrita en 1954, pero no se publicó hasta 2020. Y en realidad se publica no gracias a Simone, sino gracias a Sylvie, su hija adoptiva y heredera literaria.
Sylvie von Le Beauvoir. Gracias a ella se publica en 2020 y conocemos esta historia de hace muy pocos años. Creo que es una gran novela que representa, como les dije al inicio, la experiencia femenina con respecto de las amistades entre mujeres. Es una cosa que yo disfruté demasiado de leer, el cómo es que este cariño, esta ternura que se tiene entre amigas es súper bien representado en la novela. De una forma también en la que si lo lees de cierta forma podría pasar como se gustaban, estaban enamoradas. Pero creo que si has experimentado una amistad así de intensa, tormentosa, llena de sentimiento y de cariño, puedes entender perfectamente de o sea, se amaban, pero no románticamente. No es una ternura de amigas, es una ternura de un cariño que va más allá de simplemente como el compañerismo. También una de las cosas que, por ser publicada años después, se cree que su relación tan cercana con Sasa fueron las que pusieron las pautas o temas muy específicos para que Simone terminara escribiendo El segundo sexo. Porque, como les dije, en esta novela se habla con respecto de las exigencias familiares, religiosas, sociales, morales, que se le imponen a las mujeres. Y cómo es que estas mismas exigencias pueden llegar a aplastarnos, a ahogarnos de tal forma que no puedes vivir. No, lo que tú piensas que es vivir libremente no es, ni siquiera se le acerca a la libertad. También trata con respecto de la educación religiosa, la formación religiosa en contraste con la influencia que se tiene al momento de construir una identidad adulta, qué tanto influye, qué tanto impone, qué tanto censura o niega. Les digo que en esta historia pues se rescata mucho el como homenaje que se le hace a la amiga de Simone, que era Elizabeth Sasa Lacan, esta joven brillante que fue amiga de Simone durante su niñez, su adolescencia y su adultez temprana. Cómo es que este vínculo las fortaleció a las dos y determinó cómo es que siguieron viviendo. Hay un par de cosas como contextuales que me parece como importante también agregar aquí. Por un lado, al inicio se hace mucho énfasis con respecto del nacionalismo francés, porque como esta idea de identidad, de unidad, de soberanía, que se rescata con el patriotismo contra el nacionalismo. Eso por un lado. También no podemos olvidar a los grandes existencialistas de Francia. Entre ellos pues se cuentan, ¿no? Como a Sartre, a Camus, a Beauvoir, cada uno de ellos con sus novelas en específico, que podría ser tomada a las inseparables como esta novela existencialista. Porque parece que no pasa nada, pero en realidad sí pasa. Parece que solo te está hablando de esto, pero te está desarrollando por completo el existencialismo francés de una forma que puede pasar desapercibido. Básicamente estos tres entes, tanto Sartre como Camus como Beauvoir, rescatan mucho esta idea de tú le das sentido a la vida porque en realidad no la tiene. Por sí sola no tiene, entonces tú le das el sentido a tu vida, pero dentro de todo este proceso es doloroso. Hay incertidumbre, hay miedo, porque te das cuenta de que no tiene sentido la vida. También hablan un poco del sitio de París en esta época en que de 1870 al 71 París fue sitiado, o sea, fue cercado por varios meses. Durante estos meses hubo frío, hubo hambre, hubo desempleo, hubo bombardeos, básicamente una cosa muy desoladora y terrible. Entonces este contexto sirve mucho también para entender la infancia de estas dos mujeres, porque es durante la infancia cuando esto está pasando en la novela. Les digo que esta parte de la guerra y demás se habla de la Gran Betty. La Gran Betty no, es la Gran Berta. Uy. Por otro lado tenemos a la Gran Berta, que la Gran Berta en ese momento era un cañón que supuestamente había bombardeado y destruido París y Bruselas. Toda la prensa, todos los periódicos, toda la información que se tenía era de la Gran Berta está bombardeando, está destruyendo todo. Después, con un poco de investigación, nos podemos dar cuenta de que no era la Gran Berta la que estaba destruyendo todo. La Gran Berta sí existía, era un gran cañón,
pero no era la que estaba bombardeando estos sitios. En realidad esa era otra arma, pero se ocupaba este nombre para dar miedo, ¿no? La Gran Berta tiene este como nombre, este apodo, gracias a Berta Krupp, que era heredera de la empresa armamentista que la creó. Entonces, pues aquí se da una especie de denuncia por parte de Beauvoir con respecto de otra forma de usar un nombre femenino para echarle la culpa de todo, del mal, de la destrucción, de la guerra. Es una mención chiquita al inicio, pero creo que da mucho también, da pie a este interés, a este enfoque que Beauvoir tenía con respecto del papel de la mujer y cómo es que el nombre de las mujeres se tomaba en una forma negativa, a una forma de echarle la culpa, echarnos la culpa. Es una cosa, les digo, muy pequeña, pero que creo que es muy significativa. Dentro de la novela tenemos esta dialéctica de ciertos temas que cada uno de los personajes representan. Entre ellos, pues la literatura siendo André, filosofía siendo Sylvie, la ciencia, la religión, el arte, etcétera, etcétera. Durante toda la novela vemos análisis y conversaciones profundas entre los personajes que dan a entender muchas de las posturas que Simone pudo llegar a tener. Y por el otro lado, como les decía, esta idea del doble que maneja, que juega en la novela dentro de estas dicotomías, ¿no? Estas dicotomías que son inseparables. Entre ellas, pues, entre las mujeres personajes, entre Sylvie y André, entre Simone y Sasa, literatura y filosofía, religión y ciencia, etcétera, etcétera, pero que se representan muy bien con estos dos pilares de su historia que son Sylvie y André. Y creo que les digo, representa mucho como este vivir con intensidad ciertas relaciones, ciertas amistades que llegan a ser tan significativas, tan pesadas emocionalmente, que solamente si estás viviendo eso lo entiendes. Y creo que puede llegar a transmitirlo muy bien cuando lo estás leyendo. Puedes llegar a ver este amor que hay entre ellas. En algún momento una quiere más a la otra y después se convierte en una necesita más a la otra. Creo que también habla de el duelo en las amistades, el sentimiento, el cómo es que llevamos nuestras amistades, y les digo, como que rescato mucho esto también con respecto de la experiencia femenina. La verdad es que este libro lo tengo muy, muy cerquita de mi corazón. Es una novela sumamente corta, muy rápida de leer, que tiene al final también, ¿no? La edición que estaba leyendo tiene al final cartas entre Sasa y Simone. Tiene fotos, tiene este apartado ya de la realidad donde te dice como de qué fue lo que pasó en realidad, por qué se rescata, por qué a lo mejor Simone no quería publicar esto o no le dio tiempo o por alguna razón salió hasta muchos años después. Creo que es una gran forma de acercarte a las amistades. Coméntenme aquí abajo si ya lo leyeron, si les gustó, si no les gustó, todo con respecto de este libro, si les dieron ganas de leerlo también. Porfa, no se olviden de compartir el video con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal, de darle like, de todas esas cosas bonitas que hacen que este video llegue a otras personas. No se olviden también de que aquí abajo en la descripción les dejo mis perfiles de TikTok, de Instagram y de Goodreads para que vayan a seguirme por esos lados del internet. Y pues nada, ojalá les haya gustado mucho este video, esta reseña. Ojalá lo lean y me cuenten qué les pareció. Y pues nada, nos vemos el siguiente jueves con un nuevo video. Bye.